Egun on guztioi, gaurko gobernu batzordean hainbat gai onartu ditugu, eta horiekin nijoa. Lehenengoa, bai, zarata pixka daukazute, zarata. Lehenengo gaia izango ditzateke, udaletxe honetan bertan egiten ari diren lanen ingurukoa, obra bukatzear dago, eta orain ekipamentua erosteari ekin behar diogu, eta horregaitik gaurkoan bi expediente onartu ditugu, hain zuzen ere, hemen behian egongo diren, hemen behian, ez beste aldean behian, egongo diren Udadinfoko bulegoak eta turismo bulegoak doitzeko. Denengo dotean altzariak egongo dirateke, 149.897 euroko aurrekontuarekin 8 astetan entregatu beharrekoa, eta bigarrena ekipamentu teknologikoa 39.276 euro 4 astetan entregatu beharrekoa, eta kontratu honekin amaituko genduke udaletxearen zati horren atontzea. Decía que la primera cuestión es relativa a este propio ayuntamiento. Las obras de la nueva sede de Udadinfo y de la oficina de turismo pues están ya llegando a su fin, por decirlo de alguna manera, y el siguiente paso que nos queda es contratar ahora el equipamiento y también el equipamiento tecnológico, y es lo que hemos hecho hoy, aprobando el expediente de contratación de ambos lotes. El primero, el del mobiliario, por un importe de 159.837 euros y un plazo de entrega de 8 semanas, y el segundo, el de equipamiento tecnológico, por un importe de 39.276 euros y un plazo de entrega de 4 semanas. Bigarren gaia, oporretan euskaraz programari dagokiona izango ditzateke, gaurkoan Uztailaren 3-tik 30 egingo den oporretan euskaraz programaren oinarriak eta funtzionamendu arauak onartu ditugu. Jarduera honen helburua, jakina den bezala, euskararen ezagutza indartzea eta 2014-tik 2020 bitartean jaiotako haurren artean euskararen erabilera sustatzea da, eta izena emateko epea apirilaren 28an irikiko da eta maiatzaren 6an amaituko da. La siguiente cuestión es relativa al programa Oporretan Euskaraz. Hoy hemos aprobado las bases y las normas de funcionamiento de este programa para el año en curso, y este programa se desarrollará entre el 3 y el 30 de julio de 2025. El objetivo del mismo no es otro que el de reforzar el conocimiento del euskera e incentivar su uso entre niños y niñas nacidos entre 2014 y 2020. Y el plazo para la inscripción a este programa se abrirá el 28 de abril y permanecerá abierto hasta el 6 de mayo. Hurrengo gaia izango ditzateke errondo gainari dagokiona, errondo gaina 2. Gaurkoan tokiko gobernu batzarrak behin betiko onartu du errondo gainako sektorearen plan partziala. Guzti honek 30.517 metro karratuko azalera duen lurzoru urbanizagarria dauka bere barnean, eta 96 etxe bizitza egiteko aurreikuspena egiten da, plan orokorrak aurreikusten zuenaren arabera, eta legeak ezartzen dituen estandar urbanistikoei jarraiki. La siguiente cuestión, como decía, es la aprobación definitiva del plan parcial del sector Alto de Rondo, que ordena pormenorizadamente ese sector del suelo urbanizable con una superficie de 30.537 metros cuadrados, y se accede a las condiciones previstas por el plan general, lo cual supone la edificación de 96 viviendas, y se ordena las dotaciones resultantes de la aplicación de los estándares urbanísticos legalmente establecidos. Hurrengoa izango ditzateke suhiltzaileei dagokien gaia. Gaurkoan onartu dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak Lasarte, Oria, Usurbil, Hernani, Astigarraga eta Urnieta udalerriei eta Pasaiako mendebaldeari prebentzio, itzaltze eta salbamendu zerbitzu emateko egin duen kudeaketa enkargua, eta zerbitzu hori subsidiarioki ematea. Hori horrela egiten dugu orain dela urte asko, eta egin deguna da, hain zuzen ere, hori arautzen duen hitzarmena eguneratu eta berritu, eta horren arabera Gipuzkoako Foru Aldundiak 2.750.000 euro ordainduko dizkio Donostiako udalari aurtengo urte honetan, eta aurreikusi dugu, 4 hilabete, 4 urteko iraupena izan dezakeen hitzarmena dela hau. Beste aldetik eta baita ere suhiltzaileei dagokionean, hainbat kontratu ere sinatu ditugu.
hornidura kontratuak beraiek behar dituzten materia dentzako. Decía que relativo a los bomberos, hoy en la Junta de Gobierno local hemos aprobado la encomienda de gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendio y Salvamento de los municipios de Lasarte Oria, Usurbil, Hernani, Astigarraga, Urnieta y la zona oeste de Pasaia. Esta es una encomienda que vienen realizando los bomberos de San Sebastián desde hace ya muchos años y lo que hemos aprobado hoy es un nuevo convenio en el que se actualizan las condiciones y se contempla un importe de 2.750.000 euros para este ejercicio en concepto de compensación por la prestación de ese servicio. Es un convenio que tiene una duración estimada de 4 años. Y también se han aprobado una serie de contratos de suministro para materiales para los propios bomberos que os vienen detallados en la propia nota. Eta azken gaia, izango ditzateke Lorategiko hiriari dagokiona, ikusten dezute, garapen hori aurrera dijoa da, ziztu bizian, eta ja, kadeei izena emateko momentua iritsi da, bertan izango diren bizilagunak helbidea izan dezaten, eta hori onartzen da berez hirigintza batzordean hor bertan dagoen ponentzi batetan, baina gaur ja tokiko gobernu batzarrak onartu ditu udal batzarrera eramateko, apirileko udal batzar honetara eramateko, eta hor ja behin betiko ezarriko dire izen horiek. Eta gogoratu araziko dizkizuet pixka bat zeintzuk diren, Lorategi hiria kadea, arrazoia bistakoa da, gune hori edo zonalde hori badako izena du eta memoria hori gorde izan nahi da. Errekamari kadea, Errekamari, 1978an Txontxongilo taldeak sortutako pertsonaia izan zen, eta uste dugu merezi duela hori ere kontutan hartzea. Luis Murugarren kadea, hain zuzen ere, irakasle eskolan klaseak eman zituen historialari eta apaiza izan zen, Edizbarrutiko artxiboko zuzendaria eta Donostiako Boy Scoutak sortu zituena. Hainbat monografietan parte hartu zuen Donostiako iraganari buruz. Jose Miguel Zumadabe paseadekoa, matematika ikasi ondoren arkitekto teknikoa izan zen bidez, pintorea, zaletasunagatik, lexikografoa eta euskaltzalea, eta Gerra Zibilaren aurreko hamarkadan Donostian sortu zen giro artistikoan aktiboki parte hartu zuen, eta euskararen arloan ere nabarmendu egin zen. Marea Errota parkea, Marea Errotak izaten dira Euskal Kostaldean egoten diren errota mota oso bereziak, eta hain zuzene parkearen zati handi bat, Loiolako errota berriko, errotaren karga presarekin edo antepararekin bat datorreta horregaitik parkeari izen hori jartzea erabaki da. Lopetegi parkea, Lopetegi jauregitxoa Loiolan zegoen jauregia zen, eta horren oroigarri ere kade izen bat jartzen zaio. Josetxo Maior parkea, Josetxo Maior izan zen Udiako parke, Udiaren mendimagadean jaiotakoa eta bertako bidexka guztiak berreskuratu zituen pertsona. Eta azkenik Romana Zubiria plaza, Romana Zubiria Urruzmendi, Usurbildarra jaiotzez, baino Loiolan hiltzana emakume langile eta xumea, senarrarekin eta Loiolako beste 15 bizine dagunekin, 36an desagertu egintzen, Gerra Zibil garaian. Decía que, la otra decisión que hemos adoptado hoy de la Junta de Gobierno local, que viene en sí de un debate que se produce en el seno de la ponencia de calles dentro de la Comisión de Urbanismo, pero hoy ya le damos la aprobación por parte de la Junta de Gobierno local con vistas a que en el Pleno de abril se aprueben definitivamente, son los nombres de las calles, plazas y parques de Ciudad Jardín. Como sabéis, Ciudad Jardín es un desarrollo que ya está en un estado muy avanzado de su ejecución y pronto esperamos que tenga habitantes y ellos necesitarán, sin ningún lugar a dudas, tener una dirección. Por eso aprobamos el callejero de esta zona de la ciudad. Y brevemente deciros que uno de los nombres es la calle Ciudad Jardín, que recuerda el origen de este barrio, que fue en sí una apuesta que se hizo para dar respuesta a la necesidad que había entonces de viviendas higiénicas y baratas para obreros. Calle Recamari, en el año 1978 el grupo Txontxongilo estrenó la obra titulada Recamari. Es una representación en euskera de la mitología vasca que tiene un mensaje mucho más profundo, en el que
lo que propugna es el respeto al diferente. Calle Luis Murugarren. Luis Murugarren fue historiador y sacerdote que impartió clases en la Escuela de Magisterio y fue director del Archivo Diocesano, cofundador y primer capellán de los Boy Scouts en Donosti, y estudió mucho sobre el pasado en Donostia y tiene varias monografías publicadas. El Paseo José Miguel Zumadave, que nacido en Donosti también, tras estudiar matemáticas fue arquitecto técnico de profesión, pintor por afición, lexicógrafo y euskaltzade, y participó en el ambiente artístico que se creó en Donostia en la década previa a la Guerra Civil. Y también destacó en el ámbito de euskera, entre otras actividades. Parque Marea Errota, este tipo de molinos son unos molinos que son muy típicos de Euskadi y concretamente en el lugar en el que se ubica el parque pues existía Errota Berría y quiere recordar precisamente la existencia de este tipo de molinos en aquella ubicación. El Parque do Petedi, que era un palacete que se ubicaba en Loyola y que quiere pues recordar también el que existió ese palacete en este lugar. El Parque Josecho Mayor, que nació en las laderas del Monte Udía y fue pues, uno de los que recuperó todos los senderos de Udía. Y la Plaza Romana Zubiría, finalmente, que fue una mujer nacida en Usurbil, pero desaparecida en Loyola junto con otros 15 vecinos en 1936. Y se la quiere recordar también pues con la imposición de su nombre a una calle de este nuevo ámbito en Ciudad Jardín. Hauek beraz gaur nik zuei azaltzeko nituen gaiak, eta ohikoa den bezala, hauen inguruko edo beste gairen baten inguruko zalantzarik badezute, zuen esanetara naukazu. Me gustaría preguntar por primero, el asunto de los bomberos, la renovación del convenio con la Diputación. La cantidad que se han negociado, que aparece en la nota, ¿es sustancialmente mayor o es un poco mayor que las...? Porque creo que se andaba en negociaciones con la Diputación para para renovar este convenio, ¿no? Representa un incremento de 1 millón de euros sobre el convenio anterior. ¿Vale? Así que, sí. O sea, que antes eran 1,7. Sí. ¿Tiene que ver con el aumento del número de intervenciones que hace...? Tiene que ver con dos cosas, básicamente. Yo ahora no recuerdo de memoria de cuándo data el convenio original, pero evidentemente el coste del servicio a lo largo de todos estos años se ha ido incrementando, es decir, de todos los servicios, no solo de este. Y se actualiza eso, es decir, pues si los bomberos costaban aproximadamente 6 millones de euros a las arcas municipales cuando se firmó el convenio, pues ahora estaríamos rondando a los 10 millones de euros. Entonces eso había que actualizarlo por una parte. Y luego también es verdad que hay municipios atendidos por los bomberos de San Sebastián que han crecido notablemente en población, especialmente Astigarraga. Y eso hace que también el número de intervenciones se incremente. Entonces son los dos criterios los que se toman en cuenta para actualizar la compensación realizada por la Diputación Foral. Me dicen que te pregunte por costas, que se hace efectiva ya la transferencia. Visto lo visto, buena noticia. A medias. Es una transferencia, hasta donde yo conozco, limitada. Es decir, sobre la gestión de las concesiones sí, sobre otras cuestiones no. Y voy a poner un ejemplo. El viernes estuvimos con el director de Puertos del Gobierno vasco, pues hablando un poco de todo esto y de ver cómo íbamos a operar y actuar a partir de ahora. Entonces, las competencias básicamente se centran en la gestión de las concesiones ya existentes o incluso la concesión de nuevas concesiones, por decirlo de alguna manera. Eso, por cercanía, a priori, debería ser mejor, entiendo, o espero. Entonces, puede afectar pues, a concesiones que existen en este momento como es Zetamare o a concesiones que han sido solicitadas de nuevo, como por ejemplo puede ser la Perla. O sea, a partir del día de hoy, eso ya pues, lo tendremos que tratar con el Gobierno vasco. En otros casos, como por ejemplo el tenis, pues no. Porque, por ejemplo, la modificación de la línea de deslinde es algo que se da reservado a Madrid. Con lo cual, el expediente o proceso que nosotros hemos iniciado para sacar las pistas de tenis del dominio de costas, eso no ha venido aquí.
En cualquier caso, hombre, pues evidentemente siempre es mejor que haya cosas que se puedan tratar con mayor cercanía y mayor empatía, que suele ser importante en estas cuestiones. Y suelo poner otros ejemplos. O sea, para nosotros siempre ha sido mucho más fácil pues trabajar con ETS cuando ha sido el encomendado para ejecutar las obras, pues o bien de la estación de tren de alta velocidad o de cualquier tramo de la red del tren de alta velocidad, que cuando tienes que tratar directamente con Adif. O sea, es que se nota mucho la diferencia, porque la cercanía y la empatía pues son un elemento bastante importante en estas cosas. Bai, euskeraz. Ez kostaseko eskuduntzaren traspasoa aurrekoa genuena baino hobea izango da, hori bai. Ez digu erabat eragiten digu indarrean dauden kontzesioetan eta baita ere eskatu den kontzesio berrian, eta hor hitz egiten ari gera bai Zetamaretaz eta baita Laperdataz, hori eta aurreko ostiralean hala adierazi zitzaigun portu zuzendariarekin izan genuen bileran, hemendik aurrera, gaurtik aurrera, jaurlaritzarekin landu beharreko gaiak izango dira horiek, hobe, gertuago dago jaurlaritza, eta gainera empatia handiagoa izaten du normalean, hobeto ezagutzen duelako Donostiaren errealitatea, Madrilek baino, hori horrela da. Eta beste adibidea jarri dut, horrela izaten da eta izan da, adibidez, abiadura handiko trenaren lanak egin diranean, bai geltokiarena eta bai beste tramo batzuena, asko zerrexagoa izan da ETS-erekin elkarrudertzea, Adifekin elkarrudertzea baino. Bai gertutasuna eta bai empatia asko handiagoak direlako. Ez du eragiten beste gauza batzutan, zoritxarrez, esango nuke, ez? Adibidez, tenisaren egoeran, ez dauka eraginik. Guk tenisaren kasuan dominio marra aldatzeko prozedura ireki genuen, pistak kanpoan uzteko, eta hori ez da etorri transferentziarekin, hori Madrilen jarraitzen du. Jake Madridekin garen, kuartelak firmatzeko eguna badaukagu? Ez, esango dizuegu daukagunean, baina gaur ez daukagu data zehatzik. Bueno, aunque hayan pasado ya unos días, pero el martes pasado no tuvimos la oportunidad de hablar con usted. El tema de la polémica y con todo lo que ha pasado, ¿usted teme que San Sebastián pierda la sede del Mundial? No. A ver, San Sebastián ha hecho los deberes que se le pidieron y desde luego no forma parte ni toma parte de las deliberaciones de la Federación. Eso ya es algo que se nos escapa. Pero desde luego el mensaje que a nosotros se nos transmite es de tranquilidad. Bueno, ya hemos vivido situaciones similares en otros casos también de municipios que se cabrean, perdón por la expresión, ¿no? O llevan mal el no ganar. Me acuerdo del 2016 y de la ciudad de Córdoba, ¿no? Que amenazó incluso con ir a tribunales ordinarios contra la designación de la ciudad de San Sebastián, pero yo estoy muy tranquilo con eso. Bai, ez mundialaren egoitzari dagokionean, guk gure etxeko danak egin ditugu, eta hortik aurrera federazioaren funtzionatzeko moduak ez dira gurekin dijoazten gauza, baizik eta beraien prozedurak dauzkate, eta guri edarazten zaiguna lasaitasun mezu bat da. Bueno, askotan gertatzen da, ez, bat kanpoan gelditzen denean, haserretzea, ez da denengo aldia, ni ondo gogoan daukat, 2016an, edo 2016ko izendapena eman zenean, Kordobak izugarrizko haserrea hartu zuela, eta tribunaletara joango zela ere mehatxatu zuela, ez, baina, ni da zain nago, momentu honetan. Listo? Eskerrik asko.